Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Espero que todos se encuentren bien. Y bueno, seguimos en estas semanas en que hemos estado revisando la parte de la electricidad. Ustedes a través de estas semanas que han desarrollado estas temáticas mediante ejercicios, mediante las actividades que les he dejado, pues pueden ver que es una infinidad de términos, conceptos que se tienen que conocer precisamente para comprender cómo funciona la electricidad. Para nosotros, pues difícilmente cuando encendemos un interruptor, conectamos algún aparato eléctrico, no nos ponemos a analizar precisamente cómo es que ese aparato eléctrico funciona mediante nada más conectarlo, como el ejemplo que tengo aquí, esta lamparita de mi hija, pues tiene su clavija precisamente para enchufarlo y que mediante esa corriente eléctrica que va a circular a través de este cable, este osito, pues se va a encender. Ajá. En esta clase, aquí lo ponemos, la corriente eléctrica permite este encendido, como lo estamos viendo. Ajá. En esta clase va a ser, pues, interesante y estamos entrando a otros términos que van a permitir complementar nuestro aprendizaje para aprender nuevas pues procesos más complejos, ¿no? Que emplean circuitos eléctricos, ¿no? Y que más adelante en las siguientes semanas vamos a comprender a qué se refiere circuitos eléctricos. Otra forma de accionar, ya vimos, una forma de accionar fue mediante la clavija, este osito, que es una lámpara, y otra forma es el que ya les había mostrado en alguna sesión, mediante accionar esta mariquita mediante esta pila. ¿Y qué hace? Pues obviamente se prenden estos foquitos como ustedes lo vieron al momento de apachurrar este botón. Pues bien, para ya ir viendo a detalle lo que vamos a ir revisando, vamos a compartir la presentación que he preparado para ustedes. Y entonces, iniciamos. Ajá. El tema que vamos a ver el día de hoy es corriente eléctrica, como ya iniciamos platicando. Lamparita funciona mediante una corriente eléctrica que es generada en el momento en que conectamos esta clavija a esa clavija a la corriente eléctrica. O la otra forma que dijimos, esa corriente también se genera mediante una pila. Ahorita vamos a comprender por qué pasa eso. Haciendo un recordatorio brevemente de lo que hemos estado revisando, vamos a ver que acuérdense que ya revisamos lo que era la electricidad. Si ahorita yo les preguntara, van a decir, ya no me acuerdo. Pues acuérdense, bien fácil. Yo por eso les puse aquí el resumen de lo que hemos visto, más imágenes. De esta forma nos va a ser más fácil recordar. Acuérdense, la electricidad no es otra cosa que es un fenómeno físico que se genera por esa interacción que hay entre cargas. Aquí yo se los puse con estas circulitos. Acuérdense que cargas. Aquí hemos analizado que mediante la electricidad se va a generar por ese choque entre cargas. ¿Qué cargas? Pues conocemos
que existen estas particulitas que se llaman protones, neutrones y electrones, los que, perdón, son muy traviesos y que gracias a ellos se genera esta electricidad, son los electrones. Los electrones quienes poseen una carga negativa. Y acuérdense que platicamos que los electrones que están más lejos del núcleo, que andan, les digo, de traviesos, lejos de su casita, así como de repente luego ustedes se salen a las fiestas con los amigos y demás, así como véanse como electrones traviesos, ellos también, y lo que hacen es precisamente aliarse, así como ustedes se juntan con sus amiguitos y forman más fuerza, ¿no? Arman más fiesta, como dicen vulgarmente ustedes, ¿no? Y estos electrones, pues finalmente lo que van a hacer es generar unos campos eléctricos que van a permitir generar esa corriente eléctrica. También acuérdense que vimos la historia de la electricidad, cómo se fue presentando, todos estos físicos, matemáticos que fueron, pues cada uno de ellos aportando poco a poquito cada uno de estos conceptos que para nosotros pues es muy fácil, ¿no? Platicar de ley de Coulomb, de Ohm, resistencia y demás, pero alguien más pues tuvo que ponerse a analizar esta parte y ya lo revisamos. Acuérdense que también platicamos de las ramas de la electricidad, en donde veíamos que la electricidad se divide en dos ramas, una que es la electrostática y otra que es la electrodinámica, al igual como platicamos en este curso de hidrostática e hidrodinámica. Si ustedes recuerdan, cuando estábamos en salón de clases, esto se revisó y yo ahorita les podría preguntar qué quiere decir electrostática, qué quiere decir electrodinámica. Yo les decía, nada más guiarse por el término, las últimas palabritas, estática, dinámica, pues nos está hablando que es energía que está en reposo o energía en movimiento. También hemos hablado de las cargas eléctricas, que son estas particulitas traviesas que les he comentado que existen, que permiten la generación de esa electricidad. Vimos que esas cargas, como les he comentado, están en movimiento y van a generar una fuerza. Ajá, va a haber posiblemente una distancia entre ellas y posiblemente se tenga que emplear mayor fuerza, ¿no? De atracción. Al estar en movimiento estas cargas, también se está generando un campo eléctrico. ¿Por qué? Porque finalmente ellas tienen cargas positivas, cargas negativas. Aquí como lo estamos viendo en este dibujo, se genera un campo eléctrico. Y acuérdense que dijimos que un campo eléctrico se puede generar con cargas de signos contrarios o cargas de mismo signo. De ahí pasamos a conocer o estudiar el potencial eléctrico, que no es otra cosa que analizar el trabajo que están realizando esas particulitas. Ajá. Y una forma de medir ese trabajo que se está realizando, que es precisamente a través de un diferencial de potencial, es a través del voltaje, ¿no? En la clase pasada veíamos que el instrumento para medir el voltaje se llama voltímetro, que lo estamos viendo en esta imagen y también se los mostré, y que si esta pila decía que es de 9 volts, cuando nosotros lo conectábamos a estos cables y a los cables que permitían llevar esa corriente al voltímetro, si esa si esa pila estaba nueva, pues nos iba a registrar los 9 volts, ¿no? Si esa pila ya estaba desgastada y demás, pues obviamente iba a estar por debajo de los 9 volts su voltaje, ¿sale? Pues bien, con este recordatorio súper rápido, entramos ahora, estamos dejando la parte de la electrostática y entramos a la electrodinámica. Pero, ¿qué es la electrodinámica? Ya lo platicamos un poquito ahorita, pues es esa energía, esa corriente eléctrica en movimiento. Ajá.
Antes de entrar ya más a detalle con esta parte, estamos viendo aquí las ramificaciones que platicábamos de la electricidad. Aquí está electrostática y su rama es la electrodinámica. Y esta es la que vamos a estudiar el día de hoy y las semanas siguientes. La electrodinámica, que estudia los fenómenos relacionados con las cargas eléctricas en movimiento. Dice aquí, ¿qué estudia la electrodinámica? Pues dice, es la parte de la física encargada del estudio de las cargas eléctricas en movimiento dentro de un conductor. Aquí ustedes se preguntarán, ¿qué es un conductor? Pues no es otra cosa, perdón, que el cable por donde esos electrones viajan hacia un destino en particular o para cumplir una función, ¿no? Como en este caso que yo les mostraba la lamparita. Mediante este cable están viajando esos electrones que van a permitir que esta lámpara se encienda. Ahí yo les puse, si hiciéramos de forma imaginaria un microscopio o un acercamiento de lo que está pasando en ese cable que están viendo ustedes, pues aquí lo estamos viendo que esos electrones se están moviendo. Esto, les digo, parece muy fácil, pero ha llevado tiempo al hombre, pues, estudiarlo, descubrirlo, porque también la física, algunas partes ha sido, pues, mediante experimentación y es descubrimientos, ¿sale? Pero todo, pues, analizando el por qué. Ajá. Eh, para que esto suceda, de llevar esa corriente de nuestro contacto mediante este cable y llega esta lamparita, vamos a ver que necesitamos pues un medio a través del cual viajen esos electrones. Ajá, esos electrones va a ser posible que se muevan por el material del que está hecho este cable. Ajá, si le quitamos este cable a la lamparita, pues obviamente no va a haber un medio por el cual viajan. Es necesario. Y además, pues, le pongo un hilito, pues tampoco el hilito va a transmitir los electrones. Porque aquí lo estamos viendo. ¿Qué materiales son buenos conductores de la electricidad? Aquí dice, se clasifican los materiales en conductores, no conductores. A los no conductores también les llaman aislantes o dieléctricos o los semiconductores. ¿A qué se refieren los conductores? Dice aquí, ustedes me dirían, pues son todos los metales, ¿no? Y de hecho aquí está todos los metales que ustedes pueden imaginarse, ¿sale? Pero también me podrían ustedes responder ahorita, pues el más común que utilizamos, pues es el cobre, ¿no? Porque aparte, pues no es tan caro, ¿no? Que si le ponemos un oro, una plata, imagínense, ¿sale? Pues nadie quisiera vender esta lamparita porque tiene oro y plata, ¿no? En cambio, pues con el cobre, pues es sin problema, ¿no? Dice, esos conductores, esos materiales conductores tienen la característica de tener gran cantidad de electrones libres. Es lo que les digo, que los electrones son los traviesos. Ajá. ¿Y dónde hacen mayor travesuras? Pues en los metales que estamos comentando. Los no conductores o aislantes o dieléctricos, dice, son malos conductores de electricidad. ¿Como cuáles? Pues un ejemplo es el que les puse, el hilito de, el hilo, ¿no? Otro que estamos viendo aquí, pues plástico, ¿no? Dice aquí tela, corcho, ajá, madera. Vean ustedes, chicos, ese cobre, ese cablecito que está aquí de forma interna, está recubierto por un plástico. Todos los cables que vemos que nos permite conectar estos instrumentos eléctricos a una corriente, vemos que están recubiertos por un plástico, ¿no? El típico que después de mucho que se va desgastando, híjole, ya le empezamos a ver los alambritos, ¿no? Pero mientras tanto cumplió su función este plástico de aislar. Nosotros si cogemos este cable cuando está conectada la lámpara, pues vemos que
que pues no le va a pasar nada a la Miss, ¿no? No le está pasando nada a la Miss. ¿Por qué? Porque el plástico impide que pase esa energía, ¿no? O me dé el típico que dicen ustedes, ay, ya me dio toques, ¿no? Entonces ahí se comprueba que el plástico no es un conductor. Y tenemos los semiconductores que mediante algunos procesos pueden transmitir esa corriente eléctrica, ¿no? Pero los más comunes en nuestro día a día son los conductores, que ya dijimos, los metales, y los no conductores, que ya platicamos quiénes son. Y para que no se les olvide, recuerden siempre es la clavija, ¿no? Por dentro van los cables hechos de cobre y por fuera recubiertos de plástico. Y pasamos a este término ahora. ¿Qué es corriente eléctrica? Dice que es el movimiento de las cargas negativas. Acuérdense que los electrones tienen su carga negativa. Ajá, y son los que están afuera, fuera del núcleo, y son los traviesos. Ajá, entonces ellos siempre se están moviendo y se mueven. Aquí está el dibujo, dice a través de ese conductor, o sea, a través de este cable. Ajá. Dice, se origina por el movimiento, esa corriente eléctrica se origina por el movimiento o flujo electrónico a través de un conductor. Aquí les digo, si pudiéramos observarlo así con una lupita, veríamos esos, como lo estamos viendo aquí en la imagen, cómo esos electrones traviesos se están moviendo a través de este cable. Dice, el cual se produce por una diferencia de potencial. Ajá, acuérdense que esto ya lo platicamos también. Hablamos de la diferencia de potencial. Dice, y los electrones circulan de una terminal negativa a una positiva. Aquí, de hecho, estamos viendo en la imagen. Esa circulación va de lo negativo a lo positivo. ¿Dónde observamos esa corriente eléctrica? Pues ya lo hemos estado platicando mucho con esta lamparita que les mostré, pero para que no se queden con esa idea, son con todos los aparatos eléctricos. Aquí lo estamos viendo, pues en casa, ahorita que están en casa, ustedes me podrían enlistar una infinidad de aparatos eléctricos, ¿no? Aquí horno, licuadora, lavadora, el teléfono, la aspiradora, la computadora, la refrigeradora, la secadora, el estéreo, la televisión, lámpara, etcétera. ¿Sale? Todos esos van a funcionar como lo estamos comentando, mediante ese cable que vamos a conectar a la corriente eléctrica de este enchufe. Ajá. Dice, pero bueno, entrando más a detalle, ¿qué es ese flujo o a qué se refiere cuando hablamos de flujo de electrones? Dice que el flujo de electrones se presenta, otra vez aquí les vuelvo a reafirmar, se presenta en los metales que son buenos conductores. ¿Por qué? Porque tienen esa facilidad de moverse a través de esos metales, y dice que los electrones son los que son los que se mueven, los que generan esta corriente eléctrica, porque están más alejados del núcleo y pueden separarse fácilmente de esas órbitas cuando están sometidos a un campo eléctrico. Ajá. Vamos a ver entonces que este flujo de electrones se generan mediante metales. Vamos a ver estos metales a qué se refiere. Les digo, cuando construimos estos cables y les ponemos algún metal en ese cable, cobre, que les decía aluminio, ¿sale? Pero también ese flujo de electrones los vamos a ver presentes en las pilas, como les mostraba aquí la catarinita, ¿sí? Es decir, corriente eléctrica no solamente la voy a generar al enchufar los aparatos eléctricos a la toma de la corriente eléctrica, sino también yo voy a generar esa corriente eléctrica a través de la pila. También aquí ahí va a haber flujo de electrones. Acá en esta clavija también está habiendo flujo de electrones. Y esta de la pila, ¿cómo se genera? Dice aquí, se genera mediante líquidos llamados electrolitos. Ajá, ¿qué son esos electrolitos? Dice que es una solución capaz de conducir corriente eléctrica.
Esta pila, si ustedes observan aquí en el dibujo, tiene una composición compleja. Tiene un líquido adentro que yo les decía que si ustedes han sido curiosos cuando de repente dejan las pilas a los juguetes del hermanito de ustedes y pasa un año, 2 años y luego de ahí lo quieren poner a funcionar y se dan cuenta que ¿qué pasa? La pila le salió algo blanco, ¿no? ¿Qué es ese blanco? Pues esa pila tiene componentes químicos que son ácidos, bases y sales. Aquí están, miren, dice que este cafecito es una mezcla de carbono y dióxido de magnesio, ¿no? Ese es el ácido. Sales, aquí dice que tiene pasta de cloruro de amonio y cloruro de zinc. Ajá, y tiene sus bases. ¿Qué va a pasar? Pues estos componentes químicos van a entrar en reacción y van a permitir que esa reacción química de esos electrones que están moviéndose a través de esta solución química se transmita mediante esta varilla de carbono. Si ustedes observan esta varilla de carbono, es la que precisamente vemos al final y es donde hace contacto, en donde nosotros posicionamos a las pilas. Ajá, esa pequeña elevación, ¿no? Si lo vemos aquí en el otro dibujo, es esta pequeña elevación donde vemos el signo más, ¿no? Y viceversa, pues donde está la parte plana, que sería el negativo. Así es como funciona esa pila y va a permitir generar esa corriente eléctrica. Vean ustedes, esta pila tiene una cubierta protectora, tiene un separador, tiene una varilla, tiene una cámara de aire. Todo esto, pues están las pilas cerradas herméticamente para impedir precisamente que cuando la compre o algo por el estilo se salga el líquido, ¿no? Porque fíjense, ese es un ácido y ¿qué pasa con los ácidos? Pues nos quema, ¿sale? De ahí que comenten precisamente que las pilas pues no deben de ser desechadas a la basura. ¿Por qué? Porque llevan ácidos. Ajá, es un contaminante. Y de ahí vemos también que hay otro flujo de electrones que se genera a través de los gases cuando estos se ionizan. Pasando ahora a lo que hemos estado platicando de corriente eléctrica, vamos a ver que tenemos una corriente eléctrica que le llaman continua o directa y otra que le llaman corriente alterna. Aquí nos estamos acercando más ya a entender un poquito más de cómo llega la electricidad a nuestra casa, cómo es que estos juguetes son capaces de funcionar con esa pila. Estos juguetes o control remoto, todo lo que funciona con pilas, vamos a decir que tiene una corriente continua o directa. Ajá, aquí dice ejemplo, las pilas. Dice, se origina cuando el campo eléctrico permanece constante, provocando que esto se mueva siempre en el mismo sentido, de negativo a positivo. ¿Qué vamos a observar? Vean ustedes, aquí está un pedacito vamos a hablar de esa pila, en donde están circulando en una sola dirección, dice aquí, de negativo a positivo. Aquí viéndolo ya en un dibujo con una pila y los focos para ver, para observar su trabajo de esos electrones, vemos que salen de ese polo negativo y circulan por todos esos cables, se encienden el foco y vuelven a regresar a esa pila. Por eso se le llama que es una corriente continua o directa, ¿sí? Es como un ciclo, por un lado sale y por otro entra. ¿Sale? Y si graficáramos ese flujo de electrones, cómo está moviendo, lo veríamos mediante una línea recta, es decir, no va a haber variaciones. Ahora, la corriente alterna, ¿esta alterna a qué se refiere? Pues va a ser lo contrario. Aquí lo están viendo, de ser una gráfica lineal que era en la continua, ahora va a ser una gráfica que sube, baja, pero si observan tiene una característica que se repite,
¿no? Sube, baja y otra vez vuelve a subir, bajar, ¿sale? Esto se llama frecuencia. Ajá. En esos cables vamos a ver precisamente que unos electrones viajan en un sentido, otros viajan en sentido contrario, por eso son esas variaciones en esa gráfica. Dice aquí, la corriente alterna se origina cuando el campo eléctrico cambia alternativamente de sentido. Les digo, unos van para la derecha, otros para la izquierda. Dice, así en un instante el polo positivo cambia a negativo y viceversa. Cuando el electrón cambia de sentido, efectúa alternaciones. Y dos alternaciones forman un ciclo. ¿A qué se refiere un ciclo? Es lo que estoy comentando. Un ciclo es este que sube, baja y ahí termina un ciclo y se vuelve a repetir otra vez. Sube, baja. Dice que esta corriente alterna se usa para generar mayor energía y a mayor distancia. En los videos que yo les compartí de las actividades a realizar esta semana, ahí viene un video donde les explica un poquito de esto, de la historia, quién nos aportó esta parte de corriente continua, quién nos aportó esta parte de corriente alterna y que esta parte de corriente alterna, ambas han sido pues muy buenas. Sin embargo, imagínense que nuestra casa funcionara nuestras lámparas y demás que están en el techo, nuestros focos que ponemos en las lámparas y demás, funcionara con pilas, pues imagínense dónde iría nuestra economía. Pero gracias a los avances que ha tenido pues la humanidad a través del estudio de estos físicos, pues se encontró precisamente que se podía generar electricidad para llevar a distancias más largas. Aquí por eso está diciendo que la corriente alterna es generada para transportar esa energía a mayor distancia, ¿no? Y por eso, pues nuestras casas pues, no funcionan con pilas, ¿no? La energía eléctrica. ¿No? Imagínense ya, ahorita me estoy imaginando que donde le ponemos el encendido y el apagado, interruptor, que le tuviéramos que poner sus pilitas, ¿no? Sería bastante costoso y aparte qué pilotas, ¿no? Entonces, la corriente alterna, la que llega a nuestra casa es precisamente esa corriente alterna y que lo estamos viendo a través de estas torres, que ustedes también las han visto por donde viaja pues la electricidad, ¿no? Que les llaman cables de alta tensión, ahí está viajando. Ustedes aquí lo observan en estas imágenes, vean ustedes esas plantas hidroeléctricas, pues generan esa electricidad que es transportada a través de esas torres con cables de alta tensión para llegar a nuestros hogares, edificios y demás. Sin embargo, como es tan fuerte esa energía que se está generando y que les llamamos que son cables de alta tensión, quien los coja, pues ahí se queda pegado, ¿no? Por eso se dice que abajo de estas torres no se permite que se construyan viviendas. Ajá, porque es muy riesgoso. Imagínense un cable que se caiga de ahí, pues quedas electrocutado, ¿no? No sobrevives. Aquí hay un punto importante. También ustedes han visto que en sus colonias, en los postes, hay estos aparatos. Posiblemente no han escuchado de este nombre, pero si los han visto o ambos. Se llaman transformadores. ¿Qué permite ese transformador? Pues nos permite regular esa corriente eléctrica, es decir, bajar o aumentar. En este caso es bajar la intensidad de esa corriente eléctrica para impedir que llegue a nuestra casa pues con un alto voltaje y que nuestra tele y todos los aparatos eléctricos ¡pum!, se quemen, ¿no? Por exceso de energía, por alto voltaje, ¿no? Entonces es importante esos transformadores. Vean ustedes aquí la importancia de esa corriente alterna es que ha permitido que a través de estos cables, esta clavija, pues no es necesario que estemos diciendo, ay, ¿cómo le conecto? ¿Dónde va el positivo y dónde va el negativo? ¿No? Esa corriente alterna nos permite de una forma muy sencilla
conectar nuestros aparatos y que funcionen, ¿no? Y obviamente nos va a permitir una mayor generación de electricidad por más tiempo sin necesidad de consumir estas pilas, ¿no? Aquí entramos a la parte de intensidad de corriente, que dice que es la cantidad de carga que pasa por cada sección de un conductor en un segundo, ¿no? ¿Cómo se mide esa corriente eléctrica? Pues a través de la intensidad, ¿no? Que nos está diciendo aquí que es la cantidad de carga que está pasando por este cable en cierto tiempo, ¿no? Aquí lo vemos mediante este dibujo, estos personitas, pues no son otra cosa que los electrones que están viajando en este cable. Aquí se presenta la fórmula para calcular esa intensidad de corriente, que nos dice para calcular la intensidad de corriente necesitamos conocer Q, que son las cargas medida a través de coulombs, dividido entre el tiempo, ¿no? Para conocer precisamente con qué cantidad de carga está pasando por X tiempo. Estos ejemplos de intensidad de corriente eléctrica, ustedes lo tienen en su libro de Pérez Montiel, que les compartí en la plataforma, y asimismo lo tienen en su libro electrónico de física. Están perfectamente explicados, creo yo, y pues los invito a que los revisen para poder realizar sus ejercicios que les indico. Por último, ya para concluir, ¿cuál es la importancia de conocer esto que hemos estado platicando? Vean ustedes así de forma muy, muy sencilla. Aquí nos habla, dice esta caricatura, dice normas de seguridad frente a los peligros de la corriente eléctrica. Es decir, qué hacer precisamente cuando pasa en casa algo de esto. Dice, ¿qué cuidados hay que tener para manipular los aparatos que funcionan con corriente eléctrica? Dice aquí, cuando se maneja mediante pilas, pues no hay riesgos, ajá. Pero dice, sí debemos de tener cuidado cuando manipulamos aparatos que funcionan con corriente eléctrica como estos, ¿no? Que se conectan a ese enchufe, pues todos los que ustedes pueden ver, teles, celulares, licuadora, refrigeradores y demás. ¿Sale? Porque hay que tener cuidado porque yo les comenté, en el momento en que este cablecito se parte o el típico que estamos muy acostumbrados, ya se le cayó la clavija, ¿no? Y ahora ponle directo los alambritos, ahí precisamente estamos provocando un accidente o una descarga eléctrica muy fuerte en casa, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado con la electricidad y estos actos se le llaman inseguros. Para terminar, vamos a ver o entrar ya a la parte de lo que es un circuito eléctrico. Los circuitos eléctricos están formados aquí, se los muestro, por una pila, una fuente generadora de energía, por los cables que ya dijimos. Si no tengo pila, pues obviamente no va a haber una fuente generadora de energía. Si no hay cables, pues no va a haber por dónde viajen esos electrones. Ajá. El interruptor, pues no es otra cosa que me va a permitir precisamente que esos electrones pasen o que no pasen esos electrones. Y el foco, pues es el trabajo, es lo que estamos buscando nosotros que encienda, funcione mediante ese flujo de electrones. Y pues bien, con esto yo termino. Nada más me gustaría que se quedaran con esta reflexión. Ustedes se han preguntado dónde están presentes los circuitos eléctricos, cómo funcionan, cuáles son los beneficios de tener un circuito eléctrico. Pues bien, se los dejo de tarea para que lo analicen y la siguiente semana eh, revisaremos esta
esta terminología. Pues muchísimas gracias, saludos y cuídense.